Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios? Qué bueno, le digo, para Dios primeramente es un gusto, una alegría que usted y yo estemos acá. Luego para nosotros, óigame bien, como familia de Dios, también es parte de una bendición nuevamente. Le damos la bienvenida a los hermanos que Dios ha puesto en su corazón que estén acá. Óigame bien, este es un privilegio grande cuando usted y yo le ofrendamos tiempo a Dios. Dios, ¿cuántas horas nos da al día? 24. ¿Y cuánto le damos nosotros? ¿Verdad que nuestro tiempo es más grande que el que le damos a Dios? Pero bueno es, mire, que usted hoy se permite usted de darle este privilegio al Rey, donde un día domingo venimos a entregar todas nuestras actividades, nuestras cargas y todo lo que estemos planificando, se lo ponemos en la mano de Dios. Yo siempre hago una invitación, fíjense, de que cada vez que usted venga a la casa de Dios, le ponga un propósito a su visita. Le pongo un propósito. Hoy voy por mi palabra, hoy voy por mi respuesta, hoy voy por mi milagro, hoy voy por lo que usted me quiera poner un propósito. Dios está para todos. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Y bueno, hemos venido a exaltar, a glorificar el nombre de Dios y a la vez a participar de una fiesta. Mi hermana Carmen lo estaba comunicando, ya de ustedes lo han estado planificando de muchos días atrás, acerca de la actividad que su iglesia tiene hoy. ¿Cuál es, mis amados hermanos? Celebrar unos bautismos, ¿verdad? Sabemos de que es un paso de obediencia. El mismo Señor Jesús lo instituyó. Y de eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar meditando en esta mañana para que nos quede claro cuál es ese paso importante que como hijos de Dios damos. Amén. Yo le invito a que me acompañe al libro de Romanos. Libro de Romanos. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 4 versículos del libro de Romanos. Capítulo 6. ¿Lo encontró? Amén. Alguna Biblia le pone el título, en esta aparece Muertos al pecado, no sé, en una de las suyas, ¿cómo lo titula? Muertos al pecado, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Vamos a honrar al Padre leyendo las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesús y a su verdad dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que tu palabra ya está bendecida, pero también nosotros necesitamos, Señor, ese rema espiritual en nuestras vidas. Lo que ahora estaremos hablando, Señor, va a ser para ampliar ese paso de fe, ese conocimiento, dudas que puedan existir, pero solamente la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hará saber y entender, comprender y vivir este momento especial que como hijos de Dios cada uno debemos de pasar. Gracias te damos por esta preciosa mañana. Amén y amén. Y vea bien, hermano, puede tomar asiento. Si usted toma nota, le dije Romanos capítulo 6, es solamente una cita bíblica para tener como punto de partida. Lo que ahora, dígame bien, como iglesia, como casa de Dios, usted y yo vamos a hacer, participar de este evento, es una muestra, un testimonio vivo para el mundo de que andamos en obediencia, que estamos bajo los estatutos, los mandamientos que el mismo Señor Jesús dejó para cada uno de nosotros. Si usted se va a los evangelios, Juan ya bautizaba, pero bautizaba, hacía un bautismo de arrepentimiento. En cambio,
el bautismo que el Señor Jesús vino, oígame bien, a instituir fue para perdón y salvación. Para perdón y salvación. Y ahí es donde nosotros debemos de empezar a ver de que no lo tenemos que hacer como un rito tradicional. No quiero ofender a nadie ni señalar a nadie. Como un rito tradicional donde se nos ha venido acostumbrando que es el que quita el pecado original. Le digo, el bautismo no quita el pecado original, porque si quitara el pecado original, usted y yo no envejeciéramos. Usted y yo no envejeciéramos. Siempre vamos a vivir con Él, porque fue en aquel momento de desobediencia que cuando nuestros padres Adán y Eva fallaron. Y no hay, oígame bien, ninguna agua que quite eso. Lo que sí nosotros vivimos es un acto de obediencia. Le digo, no lo vea como un rito, sino que es un mandamiento, es una ceremonia instituida por Dios. Así como Él instituyó la Santa Cena, ese Jueves Santo, la última noche que Él estuvo con sus discípulos, también Él instituyó el bautismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, ahí habla de la gran comisión, cuando dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿quién fue el que dio el mejor ejemplo? El mismo Señor Jesús en Mateo 3, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y usted conoce cómo los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió, y eso es lo que nosotros empezamos a vivir. Hay una lucha, una contienda fuerte en cuanto, le digo, y no le quiero tirar flores ni tantas cosas al enemigo, pero el enemigo nos hace pensar que nunca estamos preparados para esto, que yo no estoy apto, que yo no estoy capacitado. Y yo le digo algo, desde el momento que a usted le presentaron el plan de salvación, usted ya entró en la capacitación, usted ya entró en la preparación. Porque cuando a nosotros se nos plantea el plan de salvación, ¿qué es lo que nos hacen ver? La vida de pecado que llevamos. La vida de pecado. Muchos nos señalan de que ya vienen a hablarme de lo mismo, a decir que yo ando fallando, que estoy en pecado, que no sé qué, ¿por qué no te miras a vos mismo? Y pueden tener razón. Pero la misma condición, el estado carnal que está viviendo tal persona, los hace actuar así. Pero cuando uno les presenta el plan de salvación, lo que significa la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, que por su sangre usted y yo hemos sido lavados, hemos sido limpiados, ahí vamos haciendo entender o reconocer a las personas cuán grande es el pecado que mora en nosotros. Aún aunque estemos aquí todos los días, fallamos y pecamos. Con ver, oír, hablar, muchas veces con callar, estamos fallándole a Dios. Pero a lo que quiero llegar es esto. Todos estamos, oíganme bien, capacitados y preparados para esto. Yo no sé cuántos de aquí ya pasaron las aguas bautismales, gloria a Dios por ello, pero los hermanos que ahora la van a pasar también. Pero ¿qué tuvieron que hacer en ese momento? Reconocer el estado en que nos encontrábamos. Reconocer el estado en que cada uno de nosotros andábamos. ¿Qué es eso? Reconocer que andamos en pecado. Pero ¿qué conlleva cuando usted y yo reconocemos que le hemos fallado a Dios? Viene un momento de arrepentimiento, donde verdaderamente nos ponemos a cuentas con Dios y le decimos, sí Señor, fallé, me arrepiento de lo que hice o de lo que estoy haciendo. Y ese es el momento donde el Espíritu Santo empieza a hacer efecto, no por palabras, sino que ya en hechos en nosotros mismos, cuando no solamente reconocemos el pecado, sino que hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento. ¿Pero qué conlleva eso? Lleva a una conversión.
Usted y yo nos podemos arrepentir y seguir cometiendo los mismos errores que nosotros estamos tipificando como pecado. Y lo hacemos y nos arrepentimos, porque no me vas a dejar mentir que muchas veces aceptamos ya estando como hijos de Dios, como iglesia. Hacemos algo y en el momento, ¡hey! La regué. Como hijo de Dios yo no tendría que haber hecho esto. Pero llega el momento donde redarguye el Espíritu Santo y entra un momento de arrepentimiento. Pero va a llegar el límite, el momento donde hay una conversión. Donde hay una conversión. ¿Y qué es eso? Es cambiar una cosa. Es cambiar un sentido. Es cambiar nuestra condición de pecador a condición de santidad. Cuando le hablo de santidad es que vamos a estar ya apartados para Dios. Cuesta, le digo. Y muchas veces tenemos ese conflicto. El decir, yo no estoy preparado. ¿Cuántos creemos que somos pecadores? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de los pecados que hemos hecho? Ya ese es el segundo punto. ¿Cuántos estamos entrando en ese plan de conversión? Amén. Estamos redireccionando nuestra vida. Estamos redireccionando. ¿Entiende? Ahora bien, cuando nosotros vemos que el bautismo es una institución divina, ¿por qué lo puso el Señor Jesús como ejemplo? Porque a Él no lo bautizaron, lo presentaron, sí. Lo presentaron. Y lo bautizaron ya grande. Pero también todo el proceso, óigame bien, del plan de salvación debe ir acompañado de algo que solamente usted, algo que solamente nosotros llevamos dentro, que es fe. Es fe. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Pero sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar al Señor. Entonces, cuando yo le digo tener fe, de que estamos, óigame bien, en ese momento de creer, de que estamos plenamente seguros que el sacrificio del Señor Jesús, que la sangre que Él derramó, borra todos nuestros pecados, ahí es donde le digo, juega un papel importante la fe que usted tiene. Porque el enemigo va a estar señalándonos todo el tiempo, de aquellos tremendos pecadotes que cada uno de nosotros hemos cometido. De los chiquitos no se va a acordar ni nos va a señalar, pero podemos tipificarlo como falta grave y es lo que más nos va a estar martillando. Pero ahí es donde entra la fe, la convicción que usted tiene de que ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario sirvió para borrar todo tipo de pecado. ¿Cuánto lo creemos? Y Él mismo lo dice en su palabra, en el libro de Hebreos, y añade, dice, y nunca más me acordaré de tus faltas y de tus transgresiones, dice. Nunca más me acordaré. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a hacer, dígame bien, no es un rito, no es algo tradicional, es, como decía mi hermana Carmen, es un paso de obediencia, pero también yo lo veo como una necesidad, aparte que es un testimonio para el mundo. Aparte que es un testimonio para el mundo. Cuando usted y yo empezamos a venir a la casa de Dios, ¿qué nos dijeron? Ya te arruinaste, ya la regaste, no vayas a perder el tiempo. Fue el primer ataque que quizás nosotros tuvimos, trataron de desanimarnos, trataron de poner muchas barreras, pero ¿qué pasa? Usted las ha sobresaltado, las ha sabido sobrellevar, y ahora usted está acá. Pero llega también este momento de empezar a dar pasos de fe. El bautismo, óigame bien, el bautismo tiene que vivirse así como yo recuerdo cuando hace poco estábamos disfrutando de la cena del Señor. Un momento muy especial. Un momento muy especial.
pero también es una ceremonia, donde lo debemos de utilizar como un recordatorio público de las obligaciones que usted y yo tenemos hacia Dios. La iglesia no le está poniendo a usted, como le dijera, reglamentos, bueno, Dios los da, pero que le está poniendo estatutos para que usted tenga obligaciones. Usted y yo sabemos cuáles son las obligaciones que tenemos para con Dios. Entonces, el bautismo, usted y yo ya conocemos el plan de salvación, ya sabe cómo venimos a los pies de Cristo, ya hasta sabe quizás quién nos ganó para Cristo, pero también ese momento de pasar las aguas bautismales, le damos a testificar, le damos a conocer al mundo esa relación íntima que tenemos con el Creador y nosotros como creación. Oiga bien, esa relación íntima, esa obediencia, ese momento especial donde se hace una coinonía, una unión entre el ser espiritual y el hombre natural, donde Dios empieza a librar una gran batalla por nosotros. Y ya va a ver por qué, pero es un compromiso. Vuelvo y repito, es un recordatorio que todos hacemos públicamente de las obligaciones que tenemos hacia Dios y, óigame bien, hacia los demás. ¿Por qué hacia los demás? Porque ahora puede ver, quizás usted no vaya, pero allá va a haber gente que está viendo que usted y yo estamos ejerciendo ese precioso privilegio del bautismo. Y está dando testimonio de que está siendo bautizado. ¿Qué nos dicen? Este es un hijo de Dios. Entonces, una de las obligaciones que nosotros debemos de recordar cuando pasamos el bautismo y aprovechar también, oígame bien, aprovechar el momento de testificar lo que somos. De testificar lo que somos. Porque imagínense que usted ni se da cuenta y por ahí hay un amigo del trabajo y está viendo que usted está dando ese paso de obediencia, pero ya cuando lo ve en el trabajo usted es otro tipo de persona, ya no con aquella santidad con la cual estaba entrando a las aguas bautismales, sino que ya otro tipo de persona dando otro testimonio. Entonces, cuando decimos de que es un compromiso hacia los demás, es seguir manteniendo una vida de rectitud espiritual y moral ante los demás. No solo con Dios, sino hacia las demás personas. Porque muchos, óigame bien, pueden llegar a dar esos pasos de fe solamente por nuestro testimonio. Solamente por nuestro testimonio. Si yo recuerdo cuando este hombre llegó, cuando aceptó, cuando se bautizó y cómo Dios ha ido cambiando su vida. Pero es un momento donde nos comprometemos, óigame bien, no solamente con Dios, no solamente con los demás, sino que también usted se compromete en trabajar para el progreso de la iglesia, para el progreso espiritual de aquellos que están, óigame bien, recibiendo este momento especial, no solamente en conocimiento, no solamente en disciplina, no solamente en santidad, sino usted y yo debemos de comprometernos a ayudarle a aquella persona a mantenernos firmes en la fe del Señor Jesús. Porque muchos dirán, es que es una carga quizás. Es que yo no sé si voy a poder con ese compromiso. Y puede estar en lo correcto. Puede estar en lo correcto. Pero yo manejo un concepto propio. Que si yo no lo intento, nunca sé si lo voy a lograr. Si yo no pruebo algo, nunca sé qué gusto va a tener. ¿Entiendes? Pero hoy usted no lo haga solo por intentarlo. Los hermanos que no lo están haciendo solo por intentarlo, no están haciendo solo por probarlo, sino vivir ese momento
cuando nosotros solo más bien decimos que muertos para el mundo, vivos para Cristo. Así como la lectura que acabamos de leer en Romanos, muertos para el mundo, vivos para Cristo. Y es un momento muy especial. Es un momento muy especial. Debe ir acompañado de fe, convicción, oígame bien, convicción de lo que estamos haciendo. Ese valor agregado que el Espíritu Santo pone a nuestras vidas, donde estamos dando ese paso de fe. Y no solamente eso, sino que recordando, dándole valor al nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros, a ese llamado como creyentes. Porque hoy lo que vamos a hacer es un testimonio público de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios, donde Él, le digo, no le va a estar dando un certificado secular, sino que Él mismo va a estar certificando la fe que usted está profesando. Y le digo, puede haber una batalla interna, pero ¿por qué le empecé predicando, compartiendo o meditando sobre el plan de salvación? Lo que es necesario, lo que nos capacita, los que nos pone en la línea directa de formar parte del bautismo, es el plan de salvación. Así como se lo presentaron cuando usted lo recibió como su único y suficiente Salvador personal, lo que ahora estamos haciendo es un recordatorio de ese momento, ese paso de obediencia, cumplir con esa institución divina, óigame bien, que Dios dejó. Pero aquí hay otro factor que hay que tomarlo muy en cuenta. Esa virtud, ese privilegio que usted y yo tenemos de ser creyentes. De ser creyentes. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted pase este momento, usted le va a poder convertir a aquel inconverso. Oiga bien, aquel inconverso que cree que por su multitud de transgresiones no está preparado, pero ahí es donde usted le va a mostrar el amor de Jesucristo. Y usted mismo, yo le puedo decir, mira, si Dios así como tuvo amor, tuvo misericordia por mí, lo mismo tiene por ti. Nada te impide que vos tomes ese paso de fe, o que des ese pacto de fe. Porque hay mucha gente, dígame bien, que está en ese, como dijéramos, etiquetado como inconverso. Pero hay mucha gente que está dudando. Mucha gente que está dudando. Mucha gente que está indeciso. Y a esa gente es la que nosotros debemos de alcanzar, a la indecisa. Porque hay muchos que dicen, para ser como Él, mejor no soy nada. Para ir allá donde van todos, mejor me quedo aquí como estoy. Entonces, este es el momento de aprovechar, de testificar la obra majestuosa que Dios está haciendo en nuestras vidas. No solamente porque digan que ya lo recibimos porque somos cristianos, sino demostrarle al mundo, dígame bien, y al mismo Satanás, que el Señor Jesús refrenda esta hora, de que estamos dando ese paso de obediencia, muriendo, dígame bien, al hombre viejo y resucitando al hombre nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos ese momento especial, el enemigo queda atrás. ¿Cuántos lo creen? El enemigo queda atrás. Usted conoce la historia del Éxodo. Usted conoce cómo el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco. Sin darse cuenta, dígame bien, todo ese pueblo, toda esa gran iglesia, esa gran masa de gente que Moisés llevaba, fue bautizado. Y usted dirá, ¿cómo si ni se mojaron? ¿Pasaron el mar o no lo pasaron? Ajá. Pero ¿qué dice la historia cuando el mar se cerró? ¿A dónde quedaron los enemigos? ¿A dónde? Sepultados en lo más profundo de la mar.
Eso es, mire, el acto redentor del bautismo, mis amados hermanos. Demostrarle al mundo, testificar delante de Dios y de aquel pueblo que todavía no quiere dar ese paso de fe, de que todos estamos en la mejor posición de entrar en esa obediencia que Dios manda. No hay ejemplo más grande. No hay ejemplo más grande. Porque usted puede ver la película, si no lo ha leído, en el Éxodo, de cómo Dios entierra a todos los enemigos del pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Sepultar un hombre viejo para que un nuevo hombre nazca. Pero usted dirá, pero si yo voy todavía en el mismo envase, sí. Pero Él dice que nos va a dar nuevas fuerzas como la de búfalo, que nos va a rejuvenecer como las águilas, mi amado hermano. Y ese es el momento especial que nosotros debemos de aprovechar. Ya les digo, el bautismo no te quita el pecado original, pero sí, con ese alcanzamos multitud de perdón para todos los pecados que nosotros llevamos. Yo se lo puedo respaldar con citas bíblicas, donde el acto o el momento de este paso de obediencia nos ponen en la mejor condición de ser bautizados. No le estoy hablando ahorita de Felipe y el etíope, de que fue un bautismo de reacción inmediata, expreso, ¿verdad? Porque él iba leyendo y se le presenta a Felipe, ¿y qué impide de que yo sea bautizado? Y solo había un charquito de agua y lo bautizó. Hemos llegado a momentos extremos, óigame bien, que en los penales el deseo de ser bautizado de aquellos hijos de Dios muchas veces solo se tiene un barril. Muchas veces solo se tiene un barril. Y como la Biblia habla de inmersión, es sumergirse totalmente bajo la sangre. Ahí se hace. Y a veces se nos ha criticado esos momentos. ¿Y vos crees que tiene validez? Pregúntaselo a Dios. Lo que sí creo es que el hombre tiene fe de que está pasando las aguas bautismales. Y quizás al último ya le queda un poquito de agua, porque si el barril está lleno y cuando cada uno va metiendo, va derramando agua y va sacando agua. Pero ese momento de fe es el que premia a Dios. Es el que premia a Dios. Y le digo, nunca quizás nos vamos a preparar para eso. Hablábamos preculto con mis hermanos de que nos preparamos para todo. Nos preparamos para todo. Y para lo que menos nos preparamos para la muerte. Quizás usted compró la caja y todo ya lo tenemos planificado, hasta el pan y la marca del café. ¿Sí? Pero el día que nos va a tocar, no nos preparamos. Usted y yo vivimos cada día a la vez y pensando en lo que vamos a hacer el día de mañana. Y no decimos como dice Santiago, si Dios quiere haré, si Dios quiere trabajaré, si Dios quiere traficaré, dice Santiago. Y es por eso yo le digo, no se vale decir que no estamos preparados. Porque desde el momento que nos presentaron el plan de salvación, todos estamos preparados. Todos estamos preparados. Si ahora lo que vamos a hacer es una confirmación, un recordatorio. Pero mire lo que ganamos nosotros cuando damos ese paso. Ya vimos que en 28:19 del Evangelio de Mateo, ahí habla que Jesús dejó la gran comisión: ir por el mundo y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Mateo, siempre en el capítulo 3, ya se lo mencionaba, el mejor ejemplo fue el bautismo del Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver un poquito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Gracias.
Hechos de los Apóstoles, capítulo versículo 15. Esta Biblia como poco la ocupo, la otra la tengo bien. 22, capítulo 15 y 16, libro de los Hechos. Miren, dice la palabra de Dios. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Mire cómo lo está poniendo el libro de los Hechos. Ahora, pues, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? El que dirá, la presión social, la pena, y discúlpeme esta palabra, la vergüenza de que veas de que ya grande tú estás siendo bautizado. Es el mejor testimonio como hijo de Dios. Es el mejor testimonio como hijo de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautiza y lava tus pecados. Y lava, miren qué precioso, la institución divina que Dios dio. Pero también, en 1 de Pedro 3:21, le digo, vamos a leer un poquito. 1 de Pedro 3:21, estamos haciendo tributo, dígame bien, a lo que representa para nuestras vidas lo que es el bautismo. 1 de Pedro 3:21, dice la palabra de Dios, el bautismo que corresponde a esto, ahora que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Miren qué clarito nos está hablando el apóstol Pedro. Miren qué clarito. Usted digo, siempre vamos a seguir, le digo, en este envase de carne, con los mismos deseos, con los mismos pensamientos, con las mismas concupiscencias. Pero, ¿cómo lo aclara el Espíritu Santo a través del apóstol? El bautismo que corresponde ahora a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Conciencia, óigame bien, yo lo tengo de un ejemplo bien claro y es el más sencillo y práctico. ¿Cuántos podemos andar en bicicleta aquí? ¿Qué necesita usted para andar en bicicleta? Equilibrio, esa es la conciencia. Tener equilibrio. Porque si no tienes equilibrio, te caes para un lado, te caes para el otro. No sé si me está entendiendo, pero es la mejor manera de Dios, y lo utilizo donde Dios me permite utilizarlo. Porque Él es claro y decir, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo que hoy vamos a hacer es algo interno, donde va a empezar a marcar un estilo de vida, un nuevo actuar. No, usted no, hey, momento, ya no me ves que yo me bauticé. No. Es el equilibrio interno hacia Dios. Usted y yo estamos más que seguros y más conscientes cuando actuamos mal delante de Dios y cuando hacemos buena obra delante de Dios, ¿o no? Entonces esa es la conciencia, una mejor aspiración hacia Dios. Eso produce el bautismo. Eso produce el bautismo. Pero Él es claro y decirte que no quita la inmundicia de la carne. Si usted y yo, por la vida loca que llevamos, no quiero que se sienta ofendido, nos vimos infectados del SIDA, el bautismo no le quita el SIDA. Jesús se lo quita. Sí. Porque no es para limpiar las inmundicias de la carne, pero sí para despertar en nosotros una mejor conciencia hacia Dios. Y lo estamos viendo, óigame bien, con respaldo bíblico. Me gusta respaldar cada palabra, para que
que estemos conscientes y firmes de los pasos que estamos dando. De los pasos que estamos dando. Hechos, volviendo a Hechos, 2:38. Hechos 2:38. Mire lo que dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una puerta, dígame bien, que se nos abre cuando damos ese paso de fe. Usted y yo, cuando recibimos al Señor Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero también hay dones que están dentro de nosotros. Y no le estoy hablando solamente dones que bíblicamente hablan la palabra. Hay secretos, hay tesoros escondidos, muy guardados dentro de cada uno de ustedes, que todavía no los han descubierto. La capacidad para arreglar, para decorar, ese es un don. El trabajar con los niños, que cuesta, a mí me cuesta, es un don, no es de cualquiera. Aunque no aguanto a los niños, están lidiando con los demás. Pero mire, hay mujeres, hay hombres, hay jovencitas y jovencitos escogidos ya por Dios para eso. Y cada cosa en su lugar. Hay una concurrencia espiritual bien preciosa. Pero cuando nosotros damos esos pasos de fe, ¿sabe? Es como que le estuviéramos diciendo: Señor, aquí estoy, tómame en cuenta. Estoy tratando de llenar el currículum vitae que vos querés. No, es algo más especial. Es una muestra del compromiso que hemos adquirido en un principio con Dios. El testificarle al mundo de que estamos comprometidos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Les digo, es algo que no es solamente, es que la iglesia me están diciendo, no. Si Dios le pone a los líderes calendarizar fechas, dígame bien, calendarizar fechas, ya es obra del poder de Dios, donde usted se va preparando, donde usted se va mentalizando, donde se va, le digo, esperando vivir este momento muy especial. Pero también tenemos que hacer algo grande. En el 41, siempre aquí, mire, de los Hechos, capítulo 2, dice en el 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire que aquí hay algo bien importante. Aquí hay algo bien importante. Y se lo voy a respaldar con palabra del Antiguo Testamento, cuando le dijo al padre Abraham que la familia de él iba a ser como la arena del mar, que como las estrellas del cielo. Dios, Jehová, en ese momento no solamente estaba viendo a Isaac, el milagro que Dios le dio a Abraham y a Sara, sino que Dios estaba viendo la multitud de gente que iba a venir después de Isaac. Así está pasando también en este versículo, cuando Dios habla y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas más. ¿Quién sabe, dígame bien, que usted, cada uno, como representante de casa, que ahora va a dar ese paso de fe, después venga toda su familia? Acuérdense que estamos bajo promesa, y las promesas de Dios son poderosas, se cumplen. Y si Él dice: cree tú y toda tu casa será salva, va a entrar en todo el plan de redención y de salvación. Y para que cumpla todos esos pasos de obediencia, de fe, entonces Dios hoy te pone a ti como un ejemplo de bautismo. Y mucha gente va a estar viendo o viviendo este momento. Pero Dios también va a ver que con tu testimonio tú vas a traer a muchas gentes
a que den ese paso de fe. Si a Pedro en ese momento, después de que fueron bautizados, se añadieron 3,000, pero Pedro era Pedro, si con solo que la sombra de Pedro pasara, sanada, sí. Era el Espíritu Santo de Dios, pero si en ti está el Espíritu Santo de Dios, todos nosotros tenemos poder también para hacer que muchas gentes vengan a dar estos pasos de obediencia. Ahorita le digo, aquí la iglesia de Elohim se está conformando como una maquinaria espiritual, donde Dios está forjando hombres, mujeres valientes, valientes que le digan no al pecado, sí a Dios, y empezar a glorificar el nombre de Dios con su testimonio, con su actuar, con su proceder. Dios está levantando una generación de iglesias diferentes, óigame bien, de iglesias diferentes, donde el mundo sepa, que salga de un cajón de legalismo de hombres, que todos tenemos oportunidades. Todos tenemos oportunidades. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, cuando fue la redención de ese pueblo, de que iban peregrinos y extranjeros. Peregrinos eran el pueblo de Dios, que ya había sido convertido. Extranjeros, aquellos que todavía, yo voy porque yo he visto todo lo que Dios hace. No, hombre, si es chivo estar ahí con esto. Mire, si Dios a ellos no les hizo nada y les dio de comer tanto tiempo. Sí. Esos eran los extranjeros. Pues así también a tu alrededor, a mi alrededor, pueden haber muchos extranjeros esperando ver los pasos de fe que tú y yo estamos dando. Y hoy ha llegado ese día donde vamos a demostrarle al mundo, dígame bien, lo que somos delante de Dios. ¿Cuántos creemos de que estamos preparados para dar ese paso de fe? Los que dijeron amén es porque se van a bautizar hoy. Y los que no están bautizados también deberían de dar ese paso de fe. Porque también les voy a predicar un ratito, ya me está cortando el tiempo, sobre el etíope y Felipe. Fíjense de que este hombre tenía que caminar más de 3 días para ir a adorar a Jerusalén. Por ser negrito, por no ser de la clase que solamente tenía privilegio de entrar al pueblo, al templo, lo dejaban en aquel famoso lugar donde usted se recuerda cuando Dios limpió el templo, que hizo botazón de mesas, de todos los animales, de todo aquello que se vendía para expiación. Pues esa era la zona de los gentiles. Y aún, este hombre negrito, no lo digo de manera despectiva, acuérdese que era castrado, porque tenía un privilegio grande dentro del palacio del rey o de la reina, y todo eso le limitaba a él su condición física de no tener un privilegio como muchos lo tenían en aquel tiempo. Pues él se tardaba 3 días en llegar a adorar, y lo ponían ahí en ese rinconcito donde estaba maloliente con los animales que vendían para limpiar y expiar el pecado. Y Dios vio la necesidad de ese hombre. Dios vio el momento preciso, y fue donde Felipe fue trasladado el Espíritu para que efectuara ese momento. Él no estaba preparado, pero sí estaba dispuesto. Y es lo que nosotros debemos de tener, esa disposición para las cosas de Dios, esa disposición para vivir este momento especial. No es un rito, no es una tradición, sino una necesidad de testificar, óigame bien, lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Así que no digan no estoy preparado, no digan no estoy preparado. Lo primero es reconocer que somos pecadores, mostrar un arrepentimiento.
y creer y recibir ese precioso perdón y salvación que solamente Jesús nos pudo dar a través de la cruz del Calvario. Vamos a orar. Dios y nuestro Padre, te doy gracias por este precioso momento, donde hoy estamos en unidad de espíritu, viviendo esta fiesta que es para ti, Señor, donde vamos a testificarle al mundo y al mismo enemigo de que hoy va a quedar enterrado ese viejo hombre y una nueva criatura va a resurgir. Señor, sabemos que nuestra carne es el peor enemigo que nosotros llevamos, pero también sabemos que hay un Espíritu Santo que está intercediendo por cada uno de nosotros. Bendigo en el nombre de Jesús este tiempo, pero también declarar en este llamado, tú solamente no vas a recibir el plan de salvación. No solamente vamos a reconocer nuestro estado, nuestra condición, sino que viene acompañado de un arrepentimiento. No digas, no estoy preparado. Dios, a través del Señor Jesús, Él está preparando el camino. Yo hago una invitación en esta mañana a todo aquel amigo que hoy quiere comenzar a dar esos pasos de fe, a demostrar que es un hombre, una mujer valientes y que no le importa el que dirán de la sociedad, la presión social, la presión familiar, que hoy en este domingo empiece a marcar la diferencia. ¿Cómo? Recibiendo al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahí donde está usted, ahí puede levantar su mano, el servidor se va a acercar, donde dé ese paso de fe, donde este momento de recibirlo a Él, óigame bien, viene acompañado de muchas promesas para tu casa, para tu familia, en cuanto a este paso de fe que está dando. Muchos podemos decir, hoy no puedo, quizás mañana. El tiempo es hoy. El mañana le pertenece a Dios. En vida tú puedes decidir dónde quieres estar. Si en una condenación eterna o en una salvación eterna con Jesús. Ya uno muerto no puede decidir, solo le toca el juicio de Dios. Si en vida tú lo recibiste, hay garantía y salvación. Pero si por distintas razones justificadas decimos todavía no, el mañana para nosotros no existe. El tiempo es hoy. Así que si tú quieres recibirlo hoy al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, hoy es tu tiempo de victoria, hoy es tu día de victoria, donde va a estar rompiendo cadenas, donde estamos quebrantando yugos, donde todo aquello que represente esclavitud hoy va a ser liberado a través de la sangre del Cordero. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Jesús, por el momento que estamos viviendo y lo que nos resta de las actividades, Señor, porque es bello el momento que vamos a pasar. Creemos y declaramos que este día de victoria solamente a ti te pertenece. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, que se nos Muchas gracias, pastor. Vamos a inclinar su rostro a cerrar este culto. Amado Señor, gracias te damos por este día.
por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por esta hermosa y gran familia que tú nos has permitido estar y compartir. Señor, gracias. Tú sabes, tú nos conoces, Padre. Te pedimos en este momento que tú nos cubras siempre con esta maravillosa gracia que tú nos das. Señor, llévanos con bien hacia el lago, Padre, todas las cosas que nosotros hagamos como